maestro, amigo y ex socio, a quien quiero tanto y a quien le debo tanto, pero siempre tenía una sensación de que algo me faltaba. Y ahí aparece otra persona que no sé si está aquí, pero es quien me invitó me presentó a Guillermo eh, para profesores republicanos, que es David Andrés Alperín, socio también, maestro, amigo. Y él en ese momento empezaba a hacer algunos asesoramientos a una agrupación que era recién nacida, que me refiero a Poder Ciudadano. Y a mí me resultaba fascinante esa vinculación que él tenía con Poder Ciudadano y los temas que me comentaba que le consultaba a Poder Ciudadano. Pero en ese momento no participé más que ver lo que hacían y estar atento a lo que hacían, pero no tuve ningún otro rol, que sí tuve más tarde. Esa vocación por lo cívico que se inició en ese momento tuvo la primera manifestación en los tiempos de Menem, concretamente de Cavallo. No sé si recuerdan que en los años finales en los 90, de repente el gobierno, para cancelar todos los juicios que había contra el Estado, fijó un plazo de prescripción que vencía en diciembre del año que no me acuerdo cuál era, y entonces quien no hacía su reclamo antes de ese plazo perdía sus derechos. Me parecía una cosa tremenda, no porque, digamos, más allá de la bondad o no de la medida, sino lo que me parecía tremendo era que nadie se estaba enterando de que eso iba a ocurrir. Algunos de ustedes seguro tienen noticias si alguna vez hicieron algo vinculado con el contencioso administrativo. Pero sí nos recordaba el gobierno a través de Cavallo la agencia tributaria, la agenda tributaria, y veíamos páginas de los diarios recordándonos las fechas impositivas que teníamos todos los ciudadanos y las empresas. De eso sí había publicidad, pero de lo otro no. Entonces empecé a pedirle al Ministerio de Economía formalmente que diera a publicidad eso porque estaban en juego derechos de los ciudadanos. Es verdad que las empresas tenían sus abogados y recibían asesoramiento y sabían de ese plazo, pero los ciudadanos no, o algunos no. Y nada, no hacían caso, no se presentaba, lo hacía formalmente, hasta que el día del vencimiento veo que en el diario, en vez de haber un anuncio de que ese día vencían los derechos de los ciudadanos, había un anuncio en el periódico, en La Nación y en Clarín, que decía que el presidente de la Nación, Carlos Saúl Menem, no deseaba recibir saludos vinculados con la muerte del hijo, porque no estaba, no deseaba recibir saludos de cumpleaños porque había sido muy reciente la muerte del hijo y no tenía ánimo de hablar con la gente y de recibir saludos. A mí me pareció una aberración que una cuestión personal se pagara con dinero público, y entonces hice una indagación para saber cuánto había costado ese anuncio. Era entonces secretario de medios tal Guillermo Seita. Bueno, insistí hasta que, como no contestaban, amenacé con algo que el doctor Garzón Funes sabe bien qué es, que amenacé con un sencillo amparo por mora para que se pronunciaran sobre mi petición, que resolvieran si iban a anunciar o no. Y en ese momento me llamaron a mi casa desde el Ministerio de Economía diciendo que en realidad yo estaba haciendo una crítica a la acción de gobierno y que no era el ejercicio de un derecho a la información, sino que era una crítica a la acción de gobierno. Bueno, ya me pareció demasiado, me llamaron a mi casa por un tema así, generando cierta preocupación en mi familia, y entonces me presenté ante el defensor del pueblo, que en ese momento era Jorge Luis Mayorano, profesor de Derecho Administrativo, y le dije, bueno, quiero saber cuánto se gastó el gobierno nacional en este anuncio. Era una cuestión menor, coincido con ustedes que coincidirán conmigo que no era una cuestión muy importante, pero sí era simbólica. Entonces, nada, el
Defensor del Pueblo no se pronuncia porque el Defensor del Pueblo, si bien es políticamente independiente, no sé si tendría simpatías, pero la cuestión es que los míos no lo resolvía, y entonces se produjo una reunión mundial de defensores del pueblo en Buenos Aires, en el Teatro San Martín, y como no se resolvía esto, generé una suerte de panfleto y lo repartí a través de algunas personas que me ayudaron, voluntarios, a que todos los defensores del pueblo vieran esta situación de que no se informaba a un ciudadano que quería saber un gasto público. Bueno, esto generó el enorme fastidio y enojo de Jorge Mayorano, al que yo conocía de los congresos de Derecho Administrativo, pero mi respuesta fue: Jorge, si me hubieras respondido cuando yo te pedí por defensor del pueblo, no hubieras tenido esta protesta ciudadana casi callejera. Bueno, la cuestión es que el anuncio costó algo así como 26.000 pesos dólares de aquel momento, y motivó que yo le propusiera al gobierno nacional la creación de una oficina de información al ciudadano sobre los temas de interés público que los ciudadanos quisieran hacer. Estamos hablando en tiempos donde casi no existían las leyes de transparencia. La oficina, por supuesto, no se creó en ese momento. Ahora hay instituciones que tienen cierto parecido, pero yo ya en ese momento estaba con esa inquietud, que sigo hasta el día de hoy. El derecho a la información es una de mis banderas principales. De eso paso a otro tema muy, muy central en mis reivindicaciones, que es el llamado caso del Teatro Odeón. Todos recuerdan que el Teatro Odeón estaba en la calle Corrientes y Esmeralda. En tiempos del intendente Carlos Grosso se desprotegió el teatro, que estaba protegido en la época de los radicales, se desprotegió y se autorizó la demolición. Algunas personas, como Susana Rinaldi, no sé si la recuerdan, se paró con un megáfono en la esquina de Corrientes y Esmeralda pidiendo la no demolición por lo emblemático que significaba que era el Teatro Odeón, teniendo en cuenta que ahí se había dado la primera película de cine en la Argentina en 1896 y había pasado toda la vida cultural de Buenos Aires en los años 30, 40 y 50 por el Teatro Odeón, y entonces era un lugar emblemático por lo que significaba el edificio y por lo que significaba la trayectoria cultural de lo que ahí había sucedido. Pero nada, no hubo caso. Lo tiraron abajo, yo pasaba todos los días por ahí para ir al estudio, por Corrientes Esmeralda, lo tiraron abajo y instalaron, habilitaron una playa de estacionamiento. En ese momento tomé conocimiento de que había una ley que todavía está vigente, que es la ley 14.800 del año 57 o 58 por allí. La ley 14.800 en su artículo 2 dice que cuando se tira abajo un teatro debe construirse un teatro de semejantes características. Esa obligación no está reglamentada con un plazo especial, pero está vigente. Entonces empecé a vigilar y a preguntarle al entonces ombudsman de la Ciudad de Buenos Aires, no sé si lo recuerdan, Cartañá, para que hiciera cumplir esta obligación, siempre como ciudadano, ¿no? Sin ninguna institución atrás. Ahora lo haría con profesores republicanos. Pero en ese momento lo hacía solo, y ni siquiera con el apoyo de mi estudio, porque lo hacía como ciudadano. Y bueno, no se construía el teatro, se explotaba la playa de estacionamiento, que era más negocio que el teatro, por supuesto. Claro. Y en un momento dado, siempre estamos en tiempos de Menem, era ministro de Economía Roque Fernández. ¿Os acordáis de Roque Fernández? Bueno, Roque Fernández dictó una resolución basada en la ley de desregulación económica, diciendo que la restricción que suponía la obligación de construir un teatro había quedado sin efecto con motivo de la ley de regulación económica. Ley de regulación económica que tuvo una serie de consecuencias en la economía argentina y que fue buena en algunas cosas y mala en otras, pero aquí a mí me resultaba inaplicable.
Entonces yo consideraba que no era una restricción abarcada por la ley de regulación económica. ¿Qué me quedaba por hacer? Protestar, escribir una carta de electores, ponerme con el megáfono como Susana Rinaldi. Bien, podía hacer todo eso, pero no hubiera servido de nada. Entonces promoví una acción de amparo contra la resolución de Roque Fernández, que fue exitosa en primera instancia y luego apelada por el gobierno, fue exitosa. La sentencia la dictó el juez Martín Silva Garretón, también conocido por todos, y bueno, quedó firme porque el recurso de apelación fue tan mal fundamentado por el Estado que la sala del fuero contencioso administrativo lo declaró desierto, cosa que es lo peor que le puede pasar a un abogado, que le digan que ha hecho tan mal la crítica de una sentencia que se lo declaren desierto. Bueno, quedó firme la sentencia. Era secretaria de Cultura Beatriz Gutiérrez Walker, y tanto ella como el propio Menem dijeron, no, esto se va a derogar, por supuesto que la resolución de Roque Fernández se va a derogar. Mentira, no se iba a derogar nada, no solamente no contestaron el informe del artículo 8 de la ley de amparo, el mismo tipo de informe que ahora estamos esperando desde Profesores Republicanos para la acción que hemos promovido, podrían haber contestado con el acto administrativo dejando sin efecto la resolución de Roque Fernández, que eso era lo que estaban diciendo a los medios la secretaria de Cultura, Beatriz Walker, y el propio presidente Menem, a partir de una campaña muy importante en el diario La Nación, que estaba a favor de mi reivindicación. Bueno, no solamente no acataron, no se allanaron, no presentaron ese acto de derogación, sino que apelaron hasta que quedó firme la sentencia. Claro, ustedes me dirán, ¿y qué lograste con eso? Bueno, logré que desapareciera de la vida jurídica la pretensión de Roque Fernández de declarar la restricción esta como desaparecida. Debo haber arruinado algún negocio, porque el tiempo después de la resolución de Roque Fernández, el predio se vendió y alguien seguramente compró con la promesa de que esa restricción iba a desaparecer. Mal negocio fue, porque claro, no es lo mismo tener un predio en Corrientes y Esmeralda con esa superficie, con la posibilidad de hacer un edificio como el que ahora está hecho, y en cambio tener la obligación de construir un teatro. Ahora vamos a ver cómo termina. Bueno, la cuestión es que, como no había plazo para reglamentar, yo ya estaba vine a España, seguí el tema, pedí que se reglamentara la ley la ley 14.800. Me ayudaron la Asociación Argentina de Actores, Luis Brandoni, Rubén Estela y otros que pertenecían a esa asociación, pero no se reglamentó. Entonces convencí en tiempo del actual presidente internacional de Transparencia Internacional, Beltrán, se ha interrumpido la voz. Sí, se automuteó, Guillermo, soy Jorge Cohen. Se automuteó él, ¿eh? ¿Se muteó? ahí estoy. Ahora sí, Beltrán. Ahora sí. No sé dónde me quedé. Por favor, todos los demás silencian, háganme el favor el micrófono porque se sienten algunos ruidos. Gracias. Bueno. Habías quedado, estabas por contar lo que iba a pasar a partir del negocio que se iba a hacer con esto que se frustró. Bueno, pero ¿se me escuchó lo que dije de Poder Ciudadano? Creo que no. Bueno, pues vuelvo un poquito para atrás. Entonces, como la sentencia quedó firme, se arruinó el negocio y no había plazo, convencí a Poder Ciudadano de hacer un recurso de amparo para obtener la reglamentación. Una cosa muy, muy creativa desde el punto de vista jurídico del derecho administrativo, que logró
la aceptación, el acogimiento de la jueza María José Sarmiento, una excelente juez, y ordenó al Poder Ejecutivo Nacional a reglamentar la ley 14.800, fijándose un plazo para ello, y claro, con eso se iba a solucionar el tema de que finalmente el dueño del predio, en vez de tener una playa de estacionamiento, iba a tener que construir el teatro, un edificio allí con un teatro. Bueno, la cuestión es que el Estado, poco feliz con esta decisión, apeló, y una sala del Fuero Contencioso Administrativo consideró que Poder Ciudadano no tenía legitimación para pedir lo que había pedido. O sea, yo como ciudadano tenía legitimación para hacer desaparecer de la vida jurídica la ley de la reglamentación de Roque Fernández, pero Poder Ciudadano, que es una organización cívica dedicada al interés público, no tenía legitimación para pedir lo que había pedido, que era la reglamentación de la ley. Bueno, muy lamentable. La cuestión es que el tema llegó a la Corte, pero no se llegó a abrir el recurso extraordinario por un tecnicismo. Delia me decía, no nos conviene a la Corte porque no queremos que este fallo, que sea un fallo una cosa es que sea un fallo de Cámara y otra cosa es que la Corte diga que el Poder Ciudadano no tiene legitimación. Bueno, para mí estaba equivocada, pero la cuestión es que eso quedó así. Ustedes me preguntarán, ¿cómo saltamos de eso a lo que hoy tenemos? Que tenemos una torre ahí enorme, que está ya terminada, habilitada, y en los subsuelos están construyendo una sala teatral. Quizá ninguno de ustedes lo sepa, pero así está ocurriendo, y no sé, la última vez que estuve en Buenos Aires pasé por ahí preguntando a ver cuándo la iban a inaugurar, y me dijeron algo así como que se inauguraría en el 2021. Lo que no sabemos es las características de si son semejantes a las del Teatro Odeón. Claro, me dirán, al Teatro Odeón seguramente que semejantes no, pero cuando hablo de las características semejantes hablo de volúmenes del escenario, capacidad de platea, etc. Esas son las características semejantes. Por supuesto que va a ser moderno. Bueno, entonces esa es una asignatura pendiente que no sabemos cómo va a terminar, no sabemos qué tipo de teatro, qué sala teatral van a construir, y todos los ciudadanos de Buenos Aires tenemos derecho a que se cumpla la ley 14.800 y que se haga una sala teatral de semejantes características. Bien, ese es el caso del Teatro Odeón, que Gordillo, el profesor Gordillo, Agustín Alberto Gordillo, en su tratado de Derecho Administrativo, ha denominado Gambier I. Gambier II tiene que ver con la causa Menem lo hizo. Todos recordaréis la publicidad que hizo Menem en la televisión argentina, donde hacía una alabanza de su gestión y con un cántico muy, muy reconocible y muy pegadizo, que tenía como repetición la expresión Menem lo hizo. ¿Os acordáis? Seguro de eso. Bueno, otra vez, como ciudadano, dije, acá, esto, ¿cómo es? Entonces estudié el tema, y era que el gobierno nacional le debía a los canales de televisión 100 millones de pesos dólares de ese momento, y entonces Menem dictó un reglamento en el que decía, bueno, quien se incorpore a esta reglamentación tendrá una quita del 85%. 85%, lo que oyen, o sea, de deberse 100 millones de pesos dólares, se pasaba a deber 15 millones de pesos dólares. ¿Con motivo de qué? De la gratitud, de la generosidad de Menem con el dinero nuestro. Y no solamente eso, sino que también, además, le dijo, no vais a tener que pagar, a los canales de televisión, no vais a tener que pagar dinero en efectivo, sino que basta con que nos den al gobierno segundos de publicidad para hacer publicidad de interés público. Bien, pues en ese marco se hizo la publicidad, Menem lo hizo. Entonces yo
me presenté y dije, en un amparo, dije, no se presenta el concepto de interés público, porque la publicidad Menem lo hizo, no tiene nada que ver con el interés público, es una publicidad de él personal, pero una campaña de interés público puede estar vinculada con la salud, con la seguridad, pero nunca con una propaganda personal como esa. Entonces era inaplicable la resolución que se estaba invocando para obtenerla. Bueno, obtuve una medida cautelar que también me hubiera dado seguramente el doctor Garzón Funes, si hubiera sido juez en ese momento, pero en ese momento me la otorgó la doctora Marta Emilia García, que ya no está más en el fuero contencioso, y se ordenaba la suspensión inmediata de la publicidad de Menem lo hizo mientras todavía estaba en el aire. Bueno, como otra vez, como esto lo hacía como ciudadano, no quería mezclar al estudio, en ese momento se llamaba Cárdenas Casañe y Asociados, con esto, pero bueno, la prensa, que siempre es un poco morbosa, sacó el titular Clarín y Nación, suspenden la publicidad, Menem lo hizo, y entonces el abogado Beltrán Gambier del estudio Cárdenas Casañe, tal, bueno, esto, que yo no lo quería que fuera así, motivó que mis socios de entonces, estaban en ese momento en el estudio también Alfredo Vítolo, se reunieran, tan sensible era la cuestión, que se reunieron fuera del estudio para mis socios. Yo era uno de los socios, pero a mí no me convocaron, se reunieron los demás para ver qué hacían con este socio que tenían, Beltrán Gambier, que había hecho esta situación sin pedir, había hecho este amparo sin pedir permiso al estudio. Bueno, sin pedir permiso, como si tuviera yo que pedir permiso para ejercer mi derecho ciudadano. No lo pedí, ni consideraba que tenía que pedirlo. Me parecía que uno es ciudadano y luego es abogado y las demás cosas que sea, pero empieza por ser ciudadano. Entonces, esa reunión que tuvo lugar a eso de las 11 de la mañana, 11:30, volvieron todos al estudio a eso de las 12, 12:30. ¿Y por qué estaban molestos mis socios? Porque nosotros teníamos empresas muy importantes que tenían vínculos con el gobierno y podían sentirse incomodadas por esta acción que hacía uno de este abogado, este socio que era yo. ¿Qué pasó? Cuando volvieron de esa reunión, y esto es un secreto que no debiera trascender, pero bueno, esto se está grabando, así que se va a saber. Pero bueno, ya lo conté varias veces. La realidad es que las empresas, los gerentes de asuntos legales y algunos presidentes de las empresas llamaban a mis socios de entonces para felicitarles porque tenían un socio que se había atrevido a hacer esto. Y entonces, si mis socios tendrían pensado alguna sanción contra mí, o segregarme, o lo que fuera, con esta felicitación masiva que recibieron de los clientes que habían leído La Nación y Clarín, pues no hicieron nada. Nunca supe bien qué habían decidido. Y Casañe me dice, lo felicito, Beltrán, estuvo usted muy bien. Y bueno, y una serie de cosas más que hablamos en ese momento. ¿Qué pasó? Resulta que tiempo atrás yo publicaba unas columnas en el diario La Nación, columnas de opinión sobre temas de interés público, que me motivaron que me dieran un premio la Federación Argentina de Colegios de Abogados y ADEPA, que era la Asociación de Entidades Periodísticas, un premio que se llamaba Abogacía Argentina, que tenía distintas categorías. Y por mis columnas me dieron este premio, porque consideraban que eran valiosas mis aportaciones, mis reflexiones jurídicas sobre el interés público. Bueno, ¿por qué tiene que ver esto con el Menem lo hizo? Que esta acción, la medida cautelar que quedó firme, llegó a la Corte, pero quedó firme, después el tema se tomó al tracto, no hubo sentencia de fondo, pero sí la medida cautelar quedó firme, la Sala 2 la confirmó, generó que este negocio de los canales de televisión no se pudiera concretar. O sea, ese negocio de 100 millones de dólares, pesos dólares, que se iban a enjuagar en 15 millones con segundos en el aire, resulta que por este abogado que se le da con veleidades cívicas,
le fastidió el negocio. Y entonces, ADEPA, que en ese momento tenía el asesoramiento del recientemente fallecido profesor de Derecho Constitucional Gregorio Badeni, tuvo que elucubrar un argumento para criticar el fallo que yo había obtenido, la medida cautelar que yo había obtenido. Y no se les ocurrió mejor argumento que decir que el caso, la medida cautelar relacionada con el caso Menem lo hizo, era un caso de censura judicial. Así como lo oyen, censura judicial. Que la jueza García había censurado al presidente Menem en el ejercicio de su libertad de expresión. Una aberración jurídica desde todo punto de vista, con todo respeto a quienes la pudieron haber desarrollado, pero una aberración jurídica al fin, porque la libertad de expresión del presidente Carlos Menem no estaba en juego, porque él bien podía pagar esa publicidad con dinero del Partido Justicialista o con dinero propio. El hombre era modesto en sus dineros propios, pero algún ahorro tenía para pagar una publicidad como esa. Pues yo creía que me iban a retirar el premio de FACA ADEPA, pero no llegaron a tanto, y una editorial de La Nación muy oportuna, que dijo que el caso Menem, la sentencia del caso Menem lo hizo, no era un caso de censura judicial, hizo terminar la historia, y ahí quedó firme este precedente que Agustín Gordillo, vuelvo a decir, en su Tratado de Derecho Administrativo lo considera como Gambier 2. Hay un Gambier 3, pero Gordillo no lo desarrolla porque no fue exitoso, fue relativamente exitoso. En ese momento había una familia en el fuero contencioso que eran los Fernández, había un juez de primera instancia, Fernández, uno de Cámara que era secretario Fernández y otro en la Corte que era Fernández. Los Fernández tenían, y algunos de ellos todavía siguen teniendo poder en el fuero contencioso, según me cuentan. Y a mí me tocó el juez Fernández, que era el juez federal contencioso administrativo. Cuando hice lo que era Gambier 3, que era lo siguiente: se había dictado la ley de decreto de necesidad de urgencia, tema siempre vigente en la Argentina, y no se creaba la comisión bicameral para su revisión. Entonces, yo como hice otra vez un amparo como ciudadano, pidiéndole esta vez al Poder Legislativo que creara la comisión bicameral para controlar la verdadera urgencia y necesidad de estos decretos. El juez Fernández habrá dicho, pero ¿quién es este atrevido que se cree que puede acceder, tener legitimación para semejante cosa? Y me rechazó in limine la acción de amparo, sin dictar medida cautelar, por supuesto, y la Cámara confirmó, y la Corte confirmó, y eso quedó muerta. Ese Gambier 3 es un fracaso. Pero no fue del todo fracaso, porque convencí al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, el de la calle Montevideo 640, de insistir con el tema, y hicieron una acción declarativa que yo, ya viviendo en España, patrociné. Se presentaron todos los miembros de la Junta Directiva, de la Comisión Directiva del Colegio, como ciudadanos, y iniciamos una acción declarativa con el mismo propósito. Y resulta que en ese momento en el Senado estaba la misma señora que hoy es vicepresidenta, pero en su rol de senadora, y dijo en ese momento: tienen razón estos accionantes. Cuando tenían que contestar demanda, en vez de contestar demanda pidiendo el rechazo de la acción declarativa de mis compañeros del Colegio de Abogados, la señora Fernández dijo: no, tienen razón, hay que allanarse y hay que cumplir y hay que crear la comisión bicameral, y se cumplió. Por eso, en definitiva, el Gambier 3 tuvo cierto éxito gracias a esta interpretación que hizo la senadora Cristina Fernández de Kirchner. Y ese es Gambier 3, que también se puede analizar en el Tratado de Agustín Gordillo. Esos son 3 casos emblemáticos que fui desarrollando, hice algunos otros, y ya en España, sin poder dejar de esa afición cívica,
promoví la creación del capítulo español de Transparencia Internacional España, desde donde actúo hoy día. Trabajamos en torno a la transparencia a través de la Organización Transparencia Internacional, que está en más de 100 países y que preside mi amiga y connacional nuestra, Telia Ferreira Rubio, una excelente jurista. Y desde allí promuevo la acción de la transparencia, pero claro, promover la transparencia sin que haya algún asesoramiento letrado detrás del ciudadano no sirve de mucho, porque el ciudadano no tiene ni medios, ni a veces vocación cívica. No digo profesores republicanos, que sí la tiene, pero otros ciudadanos no tienen esa vocación cívica. Entonces, ideé un formato, un concepto que es la promoción de la abogacía pro bono vinculada con el ejercicio del derecho a la información, cuando el derecho a la información está vinculada con el interés público. Y entonces convencí al Colegio de Abogados de Madrid y al Consejo de Abogados al Consejo de Colegios de Abogados de España. Todos crearon registros para que los abogados que quieran ejercer este tipo de defender a ciudadanos en este tipo de casos se registraran allí y estas entidades pusieran en contacto al abogado con el ciudadano. No tiene nada que ver con la defensa de pobres, acá le llaman el turno de oficio, no es para aquel ciudadano que no tiene recursos económicos. El ciudadano puede tener sus recursos económicos, pero este sistema es para unir al abogado que no le va a cobrar a ese ciudadano para que le defienda de manera pro bono, en tanto esté presente el interés público y esté presente la transparencia. Me preguntarán, ¿y eso en Buenos Aires cómo funcionó? Bueno, en Buenos Aires se lo propuse al Colegio de Abogados de la Capital Federal en tiempo de Carlos Baqué, el que fuera ministro de la Corte, y con gran discusión, porque los abogados somos muy gremialistas, y tanto en Buenos Aires como en España, esto de trabajar gratis y de trabajar pro bono, al abogado que tiene que ganarse su dinero pleito a pleito, no le gusta, aunque tenga que ver con el interés público, con la democracia, con el Estado de Derecho, no le gusta. Y entonces también me pasó en el Colegio de la Capital Federal que hubo muchísima resistencia. Se terminó creando el registro como el que les digo que hay en España, pero la verdad es que quedó desaparecido por falta de entusiasmo, por falta de reglamentación y porque yo me vine. Bueno, esta función un poco la cumplió Poder Ciudadano, que tiene un registro parecido y muchos ciudadanos fueron acompañados por abogados de Poder Ciudadano que tienen un registro de abogados voluntarios con esta misma finalidad. Estos son los 4 puntos que quería tratar. Tengo otro, pero prefiero pasar a las preguntas, que tiene que ver con la defensa del patrimonio cultural, o también otro que en España, concretamente la protección de otro teatro, o uno más cercano a todos nosotros, que es el ejemplar modo de actuar de la organización cívica Basta de Demoler, a quien apoyé también cívicamente y jurídicamente. Basta de Demoler, como ustedes recuerdan, hizo una acción de amparo exitosa para cambiar la localización de una, ya me acostumbré a decirle boca de metro, allá se llama estación de subte, que finalmente en vez de hacerse en un lugar se hizo en otra, preservando una parte de la Plaza Francia. Recordáis seguramente este caso porque tiene relativamente poca antigüedad. Bueno, fueron exitosos los de Basta de Demoler, que es una organización un poquito más formal que Profesores Republicanos, porque están constituidos como asociación cívica, como asociación sin fines de lucro, pero la componen ciudadanos que son museólogos, profesores de música, arquitectos. ¿Y cuál fue la reacción del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en ese entonces con el titular Mauricio Macri? Es decir, qué bien, Basta de Demoler por haber hecho lo que hizo. No. La reacción del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, vigente hasta el día de hoy, aunque no lo puedan creer, fue demandar a la asociación Basta de Demoler
por 20 y pico de millones de pesos, en tiempos que, bueno, ya no sé qué tipo de pesos eran, pero con 20 y pico de millones de pesos, por los daños y perjuicios, por la demora que hubo entre la construcción de la estación de metro en un lugar y finalmente cuando se pudo hacer en otro, cuando en realidad se cambió, se rediseñó la obra en función de los argumentos de preservación ambiental que dio Basta de Demoler. Siempre lo consideré una aberración del gobierno de Macri y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires haber promovido esta acción. Porque lo que hace este tipo de acciones es disuadir a organizaciones como las nuestras de hacer este tipo de planteos judiciales. Es como si nos contrataran, es como si nos condenaran en costas ahora en el amparo que hemos promovido profesores republicanos, porque, no sé, digamos, porque se genera un perjuicio que se cuantifica y que finalmente puede caer en cabeza de los accionantes. Eso es una aberración jurídica. Por eso, como podéis ver, lo que hay que hacer en materia cívica, desde el punto de vista del derecho administrativo, desde el punto de vista del derecho cívico, desde el punto de vista de los principios de republicanos y del Estado de Derecho, es mucho, porque no hay conciencia de que los ciudadanos no estamos solamente para votar. Los ciudadanos votamos, pero tenemos derecho a la vigencia del principio de legalidad. Y ese derecho a la vigencia del principio de legalidad lo podemos ejercer a través de acciones judiciales como las que yo he promovido en estos 3 casos y como las que ahora promovió un grupo de profesores republicanos por el tema de la coparticipación en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, no sé, Guillermo, si me enrollé demasiado, ¿cuánto tiempo llevo hablando? No, pero... perdón, no para nada, Beltrán, fue terriblemente interesante. Hay pocas preguntas, sinceramente muy interesante, porque tal vez muchos ciudadanos no conocen, no digo la gente de profesores republicanos, porque esta fue la base de nuestro encuentro y de formar este grupo, pero que hay que tener un poco de coraje y pensar que es la única forma de mantener un sistema de vida compatible con el bienestar, ¿no? Eso por un lado. Hay una pregunta así de Gustavo Castaña que se refiere a la censura que durante el gobierno de Menem se hizo al programa de Tato Bores, con la intervención de la jueza Servini de Cubría, que se interpuso un amparo ahí también. ¿Tenés algo que decir de ello o te parece agregar algo aquí? Sí, siempre veo el YouTube, está toda la propaganda, todos cantando, ayudando a Tato Bores en esa acción, contra esa censura. Yo diría que es un caso emblemático donde se mezcla la labor ciudadana, se mezcla la labor de los agentes culturales, de los actores, de los presentadores, de los humoristas. Todos apoyaron a Tato Bores y dejaron en ridículo a la todavía juez María Romilda Servini de Cubría. Fue un caso emblemático y me parece que muy vinculado a la línea en la que estoy ahora siguiendo. En el caso de Basta de Demoler, en la extensión de la línea H, que terminó al costado de la Facultad de Derecho, esa demanda que se hizo no solo a la organización, sino que creo que también involucró a los ciudadanos personalmente, a cada uno de ellos, no sé en qué instancia está ahora, no sé qué pasó con eso. Sí, el abogado pro bono de Basta de Demoler, uno de los abogados pro bono hay varios. Está Gil Domínguez, que no es pro bono. Está Martín Saviola Guerrico, que es abogado pro bono de Basta de Demoler, porque acá defienden a Basta de Demoler y a algunas de las personas individuales. Sigue el pleito. Quieren, a veces hay intentos de conciliación, pero hasta donde yo sé, la última vez hace unos meses, el pleito sigue. Hubo una reunión internacional que organizó la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
administrativistas hace un tiempo, y yo decía, bueno, van a tratar, si hay profesores de Derecho Administrativo, este es un caso emblemático de la Ciudad de Buenos Aires, está la Procuración General. Claro, lo que pasa es que la Procuración General era la organización canalla en esta historia, entonces no iban a decir, no iban a exhibir esta persecución de la organización Basta de Demoler, porque cívicamente es impresentable. Yo escribí sobre eso y el que quiera leerlo me lo pide y se lo mando con todo gusto. Es una de las batallitas que acompañé, no ya como ciudadano activo, pero sí como opinador o como dando soporte jurídico que tantas veces es necesario cuando no hay abogados pro bono en estos casos. Beltrán, ya en los pocos minutos que nos quedan, dentro de tus antecedentes hay uno que es muy importante, que vos has sido abogado de la Procuración del Tesoro de la Nación y has estado en momentos de la negociación de la deuda argentina. ¿Tenés algo que contarnos ahí, alguna experiencia, algo que valga? Bueno, mi paso por la Procuración por el Tesoro de la Nación era casi de pantalones cortos. Yo tendría menos de 25 años. No, trabajaba en temas de personal del Estado, o sea, sanciones disciplinarias, y en ese momento me designaron a ir a Casa Rosada a representar al Procurador del Tesoro, que era Héctor Pedro Fassi, a una comisión de privatizaciones del primer esfuerzo privatizador que hizo Alfonsín en el año 84. Ahí no tratábamos temas de deuda externa ni de nada. Lo que sí os puedo decir es que conocí en la Procuración del Tesoro, porque fue compañero mío, con 50 años de edad de diferencia, el profesor de Derecho Internacional Privado Werner Goldschmidt, que era abogado de la Procuración del Tesoro y era quien hacía los informes los dictámenes para aprobar los préstamos donde había prórroga de jurisdicción para eventuales litigios donde el Estado argentino fuera demandado por no cumplir los préstamos que recibía. En ese momento era procurador del Tesoro, un tiempito antes había sido procurador del Tesoro alguien que está aquí entre nosotros, que es el jurista Enrique Bacigalupo, que fue magistrado del Tribunal Supremo hasta jubilarse, y está activo profesionalmente en Madrid, y fue procurador del Tesoro en 1973, y muchas veces hablamos sobre, en la época donde gobernaba la izquierda del peronismo, sobre cómo era la línea jurídica para aceptar estas prórrogas de jurisdicción. Bueno, es un tema técnico complejo. Pero para terminar de reencuentros, me he reencontrado con un profesor de Derecho Administrativo que está haciendo un año sabático en Madrid, el profesor Rodolfo Barra, quizá alguno de ustedes lo conozca, que fue juez de la Corte y ministro de Justicia, y que cuando yo hice lo del Menem lo hizo, sacó un artículo en ámbito financiero diciendo Beltrán Gambier no tiene legitimación para promover una acción como el Menem lo hizo. Y da los argumentos que ya conocemos que tienen aquellos que no consideran la legitimación amplia como la que yo ejercí. Bueno, pasó el tiempo y pasaron los años, pasaron, 90, 30 años, y me lo vuelvo a encontrar acá. Yo nunca lo había tratado demasiado, pero éramos compañeros de la misma disciplina, y nos fuimos a tomar un café al café de Gijón, y le digo, Rodolfo, ¿te acordás cuando yo promoví la acción judicial contra Menem? Sí, me dice. ¿Te acordás que escribiste un artículo en ámbito financiero diciendo que yo no tenía legitimación? No, me dice. Bueno, te lo habrán escrito, pero eso firmaste y eso se publicó. Entonces le dije, te desafío a que en una reunión de profesores que íbamos a tener en Galicia antes de la pandemia,
discutamos a ver si yo tengo o no tengo legitimación para una acción como esta, pero no entre nosotros los dos, sino delante de profesores de Derecho Administrativo, a ver si mantenés lo que me dijiste en aquel artículo de ámbito financiero. Sí, por supuesto, me dijo. El hombre es valiente, es audaz. Y no pudimos concretar esto, que si cuando lo concrete os lo contaré, porque se suspendió el congreso en Galicia, en La Coruña, por la pandemia. Y se iba a hacer ahora en noviembre y tampoco, así que... Y Ibarra se fue de Madrid y volvió, va y viene, tiene miedo al COVID, y entonces no hemos tenido la posibilidad de hacer este debate. Uno de nuestros profesores que está acá presente, miembro de nuestra agrupación, dice, ¿qué podemos hacer? Dice Horacio Bermúdez, constitucionalista, como ciudadanos frente a la secular anomia que padece la sociedad argentina, ¿no? Eso hace una pregunta que hace Horacio. Y después hay algo acá que tal vez tú estés al tanto. Hace Hugo Marcelo, cuyo apellido no sé porque no aparece, dice, ¿cuál es la situación actual del Teatro Albéniz en España debido a las acciones promovidas? Y lo compara Hugo Marcelo con lo que pasó con el Odeón. O sea, la idea de Bermúdez con la anomia, aquella anomia que ya la han dicho muchos, ¿no? Nino, entre otros, y esta pregunta de Hugo Marcelo sobre el Teatro Albéniz. Sí, Hugo Marcelo es un gran amigo mío. Su apellido es Triaca, lo oculta, no sé por qué, porque no le entrará en la casilla. Conoce bien el Teatro Albéniz y me da la posibilidad de comparar la situación del Odeón con Albéniz. Te agradezco, Hugo, la pregunta. En el caso del Albéniz, que es un teatro que es de 1000 butacas que está a 100 metros de la Puerta del Sol de Madrid, en tiempos de Esperanza Aguirre, cuando era candidata a ser presidenta de la Comunidad de Madrid, decidió, dijo que lo iba a proteger, pero cuando asumió, autorizó el cambio de uso y la posible demolición. Entonces, con un grupo de ciudadanos y de luego con el apoyo de actores como Pedro Almodóvar, Marisa Paredes, Federico Lupi, un montón de actores de distintas, muy plural, hicimos una plataforma que se llamó Plataforma de Ayuda al Teatro Albéniz, hicimos distintas manifestaciones, pero, esto hay que decirlo, con las manifestaciones no basta. Podemos hacer muchísimas manifestaciones, pero con las manifestaciones no basta. Entonces, busqué una solución jurídica, ya como abogado otra vez, con el uniforme de abogado cívico, y descubrí que había un camino que era pedir la declaración de bien de interés cultural. Entonces pedí la declaración de bien de interés cultural al director general de Patrimonio Histórico, que hoy es el alcalde de Madrid, un tal Martínez Almeida, y me dijeron que no había interés cultural y que por lo tanto no se hacía lugar a la protección que yo pedía. Recurso de alzada ante la Comunidad de Madrid, y finalmente tampoco me confirmaron. La Esperanza Aguirre, que había dicho que lo iba a proteger, no lo protegió, y me obligó a hacer un juicio contencioso administrativo que gané en el Tribunal Supremo de España, que obligaba a iniciar el trámite de protección. Solamente obligaba a iniciar el trámite de protección. O sea, tuve 8 años litigando para obtener del Tribunal Superior de Justicia del Tribunal Supremo de España la confirmación de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ordenaba el inicio de un trámite de protección del teatro por el valor. Y entonces la sentencia quedó firme, y ya estando otro presidente de la comunidad, un tal Ignacio González, iniciaron la protección el trámite de protección del teatro. Y pese a tener todos los dictámenes que indicaban que el teatro debía ser protegido, después de años de batalla y de manifestaciones, me rechazaron la protección del expediente de protección cultural. No me di por vencido, por supuesto.
y entonces interpuse un nuevo recurso administrativo ya entrando al fondo del asunto, y en ese momento apareció una presidenta de la comunidad con sensibilidad cultural, que era una señora que se llama Cristina Cifuentes, y Cristina Cifuentes protegió el Teatro Albéniz como bien de interés patrimonial, una categoría más o menos parecida a la que yo buscaba, pero a los efectos prácticos lo mismo. Y entonces puede resultar que el Teatro Albéniz de Madrid y el Teatro Odeón de Buenos Aires reabran sus puertas más o menos al mismo tiempo. Una lucha de 30 años, la del Teatro Albéniz, la del Odeón, lleva 30 años, porque Grosso lo tiró abajo en 1990, 30 años, que vengo bregando por esa causa, y la del Albéniz unos 10 o 15. Lamentablemente hemos perdido el escenario del Odeón, aunque se reabra, se va a reabrir en otra situación arquitectónica distinta. Pero bueno, un otro miembro nuestro, te vamos a seguir robando minutos al sueño, Bertrand. No, yo encantado. Pero no va a ser mucho más. Un gran batallador que tenemos acá en Profesores Republicanos, quien me ha ayudado y hemos trabajado juntos en las últimas proclamas y en los amparos, que es Gerardo Vega, a quien me faltó el agradecimiento también al principio de esta reunión. Nos dice si existen otros procesos, Beltrán, jurisdiccionales, además del amparo administrativo o judicial, como él habla de los procesos colectivos, ¿no? Las acciones de clase, entiendo yo, o estructurales. ¿Qué opinás vos, Beltrán? Bueno, ahora de lo que ocurre en Argentina estoy un poco desactualizado, porque, por ejemplo, en mi época las medidas cautelares se analizaban con el artículo 230 del Código Procesal, y ahora hay una ley de medidas cautelares especial. El amparo sigue siendo el mismo, pero en mi época no teníamos la reforma constitucional, y después tuvimos la reforma constitucional, que vino a sumar argumentos para las legitimaciones amplias. Pero yo creo que no todo tiene que ir a juicio. Hay un amplio camino para recorrer en muchos de estos casos cívicos que no requiere de la actividad de la jurisdiccional, porque podemos generar costas y nos puede pasar como a Basta de Demoler, que nos asusta, y entonces hay planteos administrativos, reclamos impropios en los términos de la ley de procedimiento. Bueno, son tecnicismos, pero seguramente en el equipo jurídico de profesores republicanos nos ingeniaremos para hacer algún planteo, además de del judicial que ya hemos hecho y otros judiciales que podamos hacer, planteos administrativos que no tienen riesgo de costa y que a veces también pueden ser eficientes. Un poco como síntesis de todo esto, yo creo que los que están acá, estas agrupaciones, lo que tenemos que generar, y esto es lo que vos estás transmitiendo, es una conciencia de que podemos llegar como ciudadanos, y tal vez sea más efectiva que otras acciones. Lo que pasa es que hay que unir coraje con la decisión, ¿no? Porque uno puede tener la decisión y no tener el coraje, pero vos decís bien que todos los que estamos acá, el área de abogados, que no somos mayoría hoy, son las otras disciplinas mayoría, pero el área de abogados que están acá, estamos decididos a apoyar a los ciudadanos en lo que quieran plantear. Y esto es transmitirlo más allá de los que integran estos grupos. Es decir, a todos los amigos, a todos los que viven en este país, y darle un lugar al carácter de ciudadano y de individuo, ¿no, Beltrán? Sí, en ese sentido yo creo que hay que aunar esfuerzos con organizaciones como el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene una comisión pro bono, que es activa, con el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, con la organización Poder Ciudadano, con la asociación de Alejandro Carrió. Debería, si estuviera yo en Buenos Aires, promovería un encuentro, mesa redonda sobre el rol del ciudadano en el siglo XXI y qué posibilidades hay, y invitaría a hablar a personas como Daniel o personas que están implicadas en estas acciones de interés colectiva, o al doctor Oscar Garzón Funes, que cuente su experiencia judicial. Creo que hay que salir, no hay que salir, hay que mantener la protesta en Twitter, en las redes, en la calle, en
las solicitadas, en las proclamas, en las pancartas, pero además hay que saber que el ciudadano tiene derecho a la vigencia del principio de legalidad. Y ese derecho es un derecho que hay que promoverlo en sus conocimientos y promoverlo en sus alcances para que más ciudadanos hagan cosas como las que yo hice en Gambier 1, Gambier 2, y no hay muchos precedentes después de esos iguales o parecidos. Sí, es una buena idea. El otro día hablando con Guillermo Lipera, que fue presidente del Colegio de Abogados de Montevideo 640, como los que integramos ese colegio lo llamamos así, Beltrán, Sí. de Montevideo 640, al enterarse de nuestra proclama del 29 de septiembre, dijo, tienen que seguir, me dijo, tenemos que seguir todos. Y este creo que es un punto de arranque, alguien acá también lo dijo, que lo conocía, como la señora Tesanos Pinto, que está acá presente, que también señaló que sabe de la existencia de la Comisión Pro Bono del colegio, y es así. Yo no integro, pero yo estoy en esa lista de abogados pro bono, de la Colegio de Abogados también. Así que es una cuestión de dar el puntapié inicial, ¿no? Como se dice, el kick-off, para que todo esto, el ciudadano se ubique realmente en el lugar republicano que tiene, Beltrán. Sí, en aquellos años, en los años 90, por ejemplo, el actual presidente del Colegio de Abogados de Ciudad de Buenos Aires es mi amigo y ex socio Máximo Fonrush, que presidió Será Justicia y que se alternó la presidencia de Será Justicia con Guillermo Lipera. En aquellos años yo era mirado como una rara avis, porque por un lado estaba defendiendo empresas del establishment, de los grandes negocios de servicios públicos, y por otro lado hacía estas acciones molestando al poder. Alguna me gustaría un comentario ahora ya tiene apellido, Hugo Marcelo Tiraquea, de cómo él vivió, y hago una pregunta a un participante, cómo él vivió esa acción que yo hice cuando él pertenecía a una empresa de multinacional francesa de aguas, de la concesión de aguas más importante del mundo. Y en ese momento yo era abogado de esa empresa y llevaba el tema de ellos, y Hugo era el abogado interno. ¿Cómo viviste, Hugo, mi acción contra el Menem lo hizo? Bueno, yo en lo particular lo viví muy bien y muy satisfecho con tu acción desde el punto de vista personal. Pero en la empresa no, y dentro de los estamentos de la empresa no todos opinaban lo mismo. Y vos sabés a quién me refiero. Y que por discreción callo algunos nombres y por respeto también. Pero no, las opiniones no eran mayoritariamente a favor de tu postura. Solamente quienes te conocíamos y quienes de alguna manera defendíamos y siempre hemos defendido el derecho del ciudadano frente al poder del Estado y que tenemos una concepción republicana de la vida y de la democracia y del respeto a los valores republicanos, podíamos estar de tu lado, pero no era la mayoría. A nivel ejecutivo sabía que no era la mayoría. Sí, efectivamente. De los que llamaron ese día que yo dije a mis socios para felicitarlos, los de Aguas Argentinas no habrían estado. No, no. Porque tenían había una vinculación, bueno, no se puede entrar en derecho vinculado con el secreto profesional, pero vale. No, exactamente. Pero vos sabés el motivo por el cual, profundo por el cual no se renovó la concesión de aguas. Pero es materia de otro debate ese, que tiene que ver con la corrupción imperante en la Argentina, en todos los gobiernos y en todos los sistemas. Sí. Que para mí es el principal debate, la principal lucha que tenemos que dar para que haya democracia y que haya república. Sí, señor. Beltrán, acá Cecilia Rosenfeld hace una pregunta que dice, ¿qué podemos hacer? Y yo lo vivo acá en Belgrano en carne propia. ¿Qué podemos hacer contra aquellos intentos de venta de predios de la ciudad autónoma para fomentar desarrollos inmobiliarios? Al costado de la estación Colegiales había un enorme terreno que ahora se destruyó todo lo que había hecho el mismo gobierno de la ciudad 2 o 3 años antes y ahora lo han vendido para hacer un desarrollo inmobiliario. Estos avances, venta de terrenos, corredores del ferrocarril Mitre, venta de tierras de Costanera Norte, ¿qué podemos hacer?
Y yo creo que tienen que nuclearse los vecinos. En ese caso ya no es cualquier ciudadano de la capital federal, sino los vecinos afectados tienen legitimación para hacer los planteos jurídicos, administrativos o judiciales que correspondan si las reglamentaciones, si se están contraviniendo reglamentaciones que impiden esa venta, porque si las reglamentaciones permiten esas ventas, mal estamos. Habrá que cambiar las reglamentaciones, que también se puede, pero es mucho más complicado. Sí. Bueno, creo que vamos a dejarlo a Beltrán Gambier ahora, que repose un poco, ¿no? Y agradecerle, Beltrán, enormemente agradecido, en nombre de Profesores Republicanos, por este esfuerzo que has hecho hoy a la noche madrileña. A todos los demás, gracias. Somos más de 60 los que estamos interviniendo hoy. Y no se pierdan el sábado que viene, que vamos a cambiar de ciudad, vamos a irnos a Barcelona posiblemente. Y bueno, ahí veremos qué nos trae Barcelona de nuevo en todo este mundo republicano que, como decimos en nuestra agrupación, la democracia es una caja que si no tiene república adentro, es meramente un derecho procesal del vivir del ciudadano. Si la democracia está vacía de los principios republicanos, es nada más que meter un pedazo de papel en una caja de cartón. Y hay que nutrirla permanentemente, con la defensa de los ciudadanos, con las acciones, con la forma de vivir individualmente de cada uno, ¿no, Beltrán? Sí, exactamente. Voy a hacer el trasnoche la semana que viene también, porque soy un seguidor de esa periodista que tenéis pensado invitar, y aunque no esté de acuerdo con alguno de sus pensamientos jurídicos, creo que es muy valiente. Bueno, vamos a mantener el anonimato, así queda más interesante la reunión de la próxima semana. Gracias a todos, gracias Beltrán, y nos encontramos dentro de una semana, y no dejen de contactarse con nosotros. Es profesoresrepublicanos@gmail.com. Ahí nos pueden mandar todas las inquietudes y todas las opiniones. Y por sobre todo, gracias a todos los que todos los días están colaborando con su tiempo, su esfuerzo y su coraje para que nuestra patria sea diferente. Que tengan muy, pero muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Que descanse, doctor. Gracias. Ya quedo desvelado, excitado con tanta conversación.